Estamos en Siempre Viva en Vivo, único programa radial de la diversidad sexual y el VIH-Sida en Chile. Esta noche, una noche muy especial, una noche muy emocionante también para mí, para nuestros auditores y auditoras, porque nos reunimos con un querido amigo, un cómplice de lucha de muchos años, un histórico para nosotros, nosotras y nosotros. Estamos hablando de Cristian Cuevas Zambrano. Él es dirigente social y político, activista LGTBI. Cristian ha recorrido Chile de norte a sur, de mar a cordillera, como se dice, compartiendo su proyecto político, compartiendo también y escuchando a las comunidades. Por eso que es un dirigente muy querido, muy respetado, temido también por algunas fuerzas políticas. Y aquí está con nosotros y nosotras para conversar del sindicalismo, para conversar también de las luchas LGTBI, de los trabajadores también, de nuestra comunidad, del trabajo, de la cesantía que cada día es mayor, aunque las cifras lo escondan. Y también vamos a hablar de política, de las elecciones que se aprontan y en qué rol va a jugar Cristian en este escenario. Bienvenido, muchas gracias nuevamente por estar con nosotros acá en Siempre Viva en Vivo. Oye, primero muy contento de la presentación que haces, pero muy agradable estar acá en la Radio Universidad de Chile con el equipo que trabaja con una mujer hermosa ahí en Camila Uriol. En el telecomando, ¿se dice? ¿No? En el radio control. En el radio pero control. Es como un telecomando. Claro, sí. Es el poder absoluto de la radio. Ella es la que manda acá. Qué bueno, qué bueno. Oye, Cristian, termina mayo, un mes bien activo, con muchas convulsiones, con muchas actividades, conmemoraciones. Ya hablábamos del 17 de mayo, el Día en contra de la homofobia, el 19 también, el día que recuerda a las personas que han fallecido a causa del SIDA, el 21 de mayo que recuerda a Arturo Prat, que pocos se acuerdan, ¿no? Pocos dicen la verdadera historia de la Esmeralda, que fue centro de tortura y de detención también. Y el mes parte con el 1 de mayo, el Día Internacional de los Trabajadores y Trabajadoras, un día muy importante para ti, donde tienes un rol destacado. Entiendo que este año hubo distintas manifestaciones, protestas, varias convocatorias de varias organizaciones distintas, no como antes, que todos marchamos, ¿no?, en el mismo camino. Cuéntanos cómo fue ese día para ti, dónde estuviste y qué te impulsaba a estar en ese lugar. Primero decir que, claro, el 1 de mayo no queremos hablar de la fecha histórica, solamente queremos, lo que tú me decías, yo estoy hoy día a través de la Federación de Trabajadores de la Minería, que soy su presidente, de trabajadores contratistas del cobre en Codelco, en la Central Autónoma de Trabajadores. De ahí he estado por lo menos los últimos más de 5 años colaborando, apoyando, formando lideresas nuevas. Y marchamos ese día, y lo bueno de nuestras marchas es que son trabajadoras y trabajadores. No es el activo militante de los partidos, no es el funcionario, son trabajadoras que se levantan temprano para marchar. Nosotros tuvimos una marcha de casi unas 1.500 personas, que marchamos desde la Central Autónoma de Trabajadores en Cecía hasta el monolito a Luis Emilio Recabarren. Sí. Ahí en el Parque Diego de Almagro, y donde a mí me da esa energía de que hay clase, hay trabajadores, a algunos les gusta ir, hay 3 marchas, una es la CUT, la otra es la Central Clasista. En el campo nuestro son organizaciones sindicales que tienen trabajadores activos, movilizados, y que hacen un esfuerzo para estar el 1 de mayo, para no perder esa memoria, esa conexión, y ese trabajo lo ha hecho ha sido muy constructivo por parte, entre otros, de Ricardo Maldonado, su presidente, José Ortiz, la compañera Marta Albornoz, la Cintia Segovia, entre otras y otros, y yo me he puesto a disposición de ese equipo, y nuestra federación se afilió recientemente el pasado 15 de mayo. Oye, ¿y qué nos diferencia de la CUT, por ejemplo? Que ellos también tienen su acto, que es el acto oficial. Tuvimos muchas veces, yo llegué hasta a desnudarme una vez hace muchos años en un acto de la CUT, pero que ahora representa, a mi parecer, los intereses patronales y del gobierno, ¿no? Directamente. Bueno, estuvo el presidente de la República en ese acto, van los ministros, van los líderes políticos de las fuerzas, los candidatos. Yo creo que lo que nos diferencia es que nosotros tenemos plena autonomía e independencia de cualquier gobierno, indistintamente que uno puede militar. Lo que uno no puede perder de perspectiva es que en el rol sindical uno siempre tiene que estar en función de las y los trabajadores. Yo creo que los otros actos, particularmente el de la CUT,
es un acto oficialista que se desprende, ¿cierto?, de su rol en el mundo del trabajo, que hace críticas severas, pero que al final del día se subordina a las políticas del gobierno de turno. Entonces, eso nos diferencia. Y lo otro, que nosotros tenemos una práctica efectiva de organizar trabajadores reales, concretos, y no un elenco burócrata, ¿cierto?, que endémico, sin energía, sin oxígeno, y ahí nos diferenciamos y lamentablemente, ¿cierto?, habiendo en nuestro país 5 centrales, el Estado reconoce a una sola, ¿cierto?, o le da preferencia y le da oxígeno, y cuando decimos oxígeno la financia. Entonces, lo que hacen, la subordinación del mundo del trabajo tiene que ver con eso. Mientras te financian, ¿cierto?, tú te quedas callado o tratas de hacer una performance, que estás exigiendo cosas, pero al final del día tú sabes que te repliega en función de quien te financia. Claro, en el fondo estás negociando. Estamos con Cristian Cueva Zambrano, dirigente social y político, activista también LGTBI, un duro, un rebelde, duro te dicen también a veces en la prensa, ¿no? Por tus posiciones también críticas. Te preguntaba yo las diferencias entre la CAT y la CUT. Pareciera ser que en estos 3 años de gobierno, ya 4 que están terminando, la fuerza de los trabajadores, si bien está presente, ha sido diezmada y ha sido de algún modo controlada. No sé si tú compartes ese parecer. Hay una especie de desmovilización, no solo de los trabajadores, sino que también del feminismo, de los LGTBI. Pareciera ser que no hay movimiento social, ¿no? O porque están captados por el gobierno o son directamente funcionarios del Estado. Mire, yo quería, para no perderme de una cuestión del factor de unidad, porque uno dice, no, eso es dividir. Nosotros nunca dividimos. Lo que nosotros no podemos perder de perspectiva es el rol y la responsabilidad que tenemos. Y particularmente la CAT, tanto en la administración que dirigía Bárbara Figueroa en su época y ahora en la actual, hemos solicitado reuniones formales con la CUT para convocar en conjunto a estos 1 de mayo. Ellos se han negado. No han querido. Y cuando también estamos en la crisis de la pandemia, para enfrentar juntos el tema, ¿cierto?, de lo que afectaba la pandemia a los trabajadores. Y particularmente lo que tú decías en relación a la lucha de los trabajadores. A la desmovilización. Claro, porque tú dices, oh no, se nos viene un gobierno de derecha, pero también los que le han puesto el piso para que las derechas y las ultraderechas, ¿cierto?, avancen en nuestro país son los mismos que gobiernan. Y en ese sentido hay sectores del sindicalismo que han sido colaboradores en función de aquello. O sea, renuncian a su esencia en función de cuestiones que no tienen que ver con el mundo del trabajo. Y ahí la intención nuestra es efectivamente que los trabajadores, que somos más de 10 millones, tengamos esa fuerza transformadora, esa capacidad de decidir. Y no tenemos hoy día, tenemos en este trimestre pasado más de un 8,7% de desempleados, sumando a esto más un tercio de trabajadores de alguna manera, ¿cierto?, informales, que son más una cantidad enorme, son miles de trabajadores que están en esas condiciones, en esa condición, y claro, y las propuestas que te hacen de aumento de salario en el salario mínimo son 6.000 pesos. Claro, entonces, o sea que salario mínimo con avance mínimo. Entonces, esa cuestión, y sale el presidente de la otra central, hemos alcanzado un acuerdo histórico. Entonces, ¿histórico para quién? Claro. Y cuando tú los ves firmando esos documentos, entonces tú dices, no, esto no está bien. Y ahí esa es la diferencia, y también actúan como sector que desmoviliza, y claro, y se movilizan cuando hay otros gobiernos, y que claro, nosotros, en el caso nuestro, como trabajadores tercerizados, y también la CAT, sus organizaciones sindicales nos movilizamos, sea el gobierno que sea, en función de los intereses de los trabajadores. Estamos hablando con Cristian Cueva, acá en Siempre Viva en Vivo, un querido amigo y compañero, dirigente sindical, dirigente político, activista LGTBI, que viene real del mundo de los trabajadores, real. Cada día está más difícil la vida, y no es un dicho, porque uno se da cuenta. Yo, como tú señalas, también soy un trabajador independiente, que no tengo contrato, yo me tengo que armar la vida, y estas pequeñas microeconomías, y tanta gente hace lo mismo, que uno lo ve, compañeras de la diversidad, sobre todo los que trabajan en el rubro del espectáculo, de la performance, cuando uno ve la televisión, la persecución, por ejemplo, ¿no? a los toldos azules, a la gente que vende en la calle. Claro, siempre se ve como un sector indeseado,
pero son parte también de esa economía precaria y al parecer cada día aumenta más esa precariedad laboral. ¿Cómo lo ves tú como dirigente, como trabajador también? Primero es decir que al capitalismo y a este sistema le interesa tener esas franjas enormes de trabajadores excluidos, porque como se le dice es el ejército de reserva, que tienen para seguir precarizando la vida cuando despojan del trabajo a quienes tienen ciertos derechos. Entonces, este modelo se sostiene de aquello. Y en el caso particular de nuestra comunidad LGTBIQ+, no es fácil para quienes ejercemos el rol de liderazgo. Yo lo hago en el campo de la industria minera, hoy día estamos en la central Rucalhue, que es un proyecto de una empresa china, y pararse ante los trabajadores y reconocerte desde tu orientación sexual, en el caso de los liderazgos sindicales, es una tarea casi imposible. Es más, te reconocen a veces tus pares, pero te reconocen más bien porque tienen una fuerza. Pero la acción discriminatoria es una acción permanente por parte de los empleadores y la cultura patriarcal. Bueno, recordemos que tú hiciste también un gesto muy generoso y muy valiente de tu parte ya hace más de 15 años, si mal no recuerdo, cuando estabas encabezando, liderando junto a otros compañeros también la lucha de los trabajadores subcontratistas del cobre, ¿no? Y recibías amenaza por tu orientación sexual como homosexual y tuviste que enfrentarte a eso y además tuviste que declarar abiertamente en una entrevista que eras homosexual y eras dirigente de los trabajadores del cobre. Por cierto, eso fue un momento muy tenso, muy difícil para uno, no porque no me reconociera homosexual, sino como mañosamente se utiliza tu orientación para un chantaje, claro, destinado, ¿cierto?, a derribar un movimiento, en este caso el movimiento de los trabajadores contratistas que me tocaba liderar junto a otros y a otras, pero después igual el modelo hace su pega, pues, porque en la interna del propio movimiento hicieron la pega de despojarme de esa investidura con mentiras, ¿me entiendes? Mentiras, y principalmente yo viví en ese tiempo no sé si uno lo mira ya con mucha distancia, esa discriminación. O sea, cuando yo llegaba en esa época en la CUT decían, pues viene con la regla. Imagínate. Y compañeros militantes de tu propio partido. Entonces no es, ¿me entiendes? Entonces claro, eso es doloroso cuando uno está comenzando en esto. Y ya uno tiene el cuero curtido. Como esas perlas y cicatrices que decía Lemebel. Pero bueno, son parte de las batallas y por eso a nuestra comunidad LGTBIQ+, yo siempre digo, mira, a nosotros nos gusta la fiesta, alegrarnos, vivir, disfrutar, pero nunca debemos renunciar a nuestra conexión con el campo social. No podemos ser un yeto separado de la vida cotidiana de millones, porque nuestra gente, los que nos reconocemos, ¿cierto?, desde esta orientación, vivimos duras discriminaciones en el trabajo por el solo hecho de reconocernos, en este caso, homosexual, lesbiana, bisexual, trans. ¿Y qué pasa con nuestras compañeras trans? Que vivieron una situación de marginalidad y vivieron la dureza de lo que fue, ¿cierto?, en la pandemia, donde finalmente también ellas vivían situaciones muy dramáticas, porque no podían ejercer incluso su trabajo, en el caso de las trabajadoras sexuales, ¿cierto?, y más encima no tenían derecho a poder también recibir la ayuda social que se requiere. Por tanto, es una vida muy dura y en eso nosotros no podemos perder de perspectiva. Yo veo algunas compañeras que activan el movimiento muy subordinadas, que se sacan fotos, que corren ante los ministras. La verdad que eso a mí nunca me ha gustado. Yo creo que uno separa a tu ministro de igual a igual, con dignidad, no podemos sacar la foto, pero no subordinado. Así es, nunca subordinado, dice nuestro querido Cristian Cueva, acá en Siempre Viva en Vivo. Aprovechemos de enviar un saludo a todas las compañeras y compañeros que se organizan en torno a sindicatos de la diversidad, de las identidades, las compañeras de Fundación Margen, del sindicato Ángela Lina, a nuestra querida Herminda González, Nancy Gutiérrez, a las compañeras del sindicato de trabajadores Afrodita también de Valparaíso, que tienen una estupenda exposición ahí en la Biblioteca Nacional a propósito del Día del Patrimonio, para que la vayan a ver este fin de semana, sábado y domingo, y va a seguir, que se llama Fuerza Travesti Organizada. Seguimos acá
conversando en exclusiva para Siempre Viva en Vivo de Radio Universidad de Chile con nuestro querido amigo Cristian Cuevas Zambrano. Vamos a seguir hablando de política.